La enseñanza que hemos venido llevando, ¿no?, hasta ahora viene de Primera de Juan y hemos estado estudiando ya, vamos al segundo capítulo, estamos llevando casi al final del segundo capítulo. Lo que sí no quiero es perder la secuencia que Dios nos quiere enseñar. Recuerden esto, hermanos, que la Biblia es el único instrumento que existe por el cual podemos mirar cómo Dios ha tratado con la humanidad desde el principio, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que cuando usted lee Génesis lo tenga que leer como un libro histórico, porque en Génesis usted está aprendiendo no solamente cómo Dios trató con Adán y Eva, sino cómo Dios trata con nosotros en nuestra desobediencia, cuando Dios nos envía a hacer algo y no le obedecemos. ¿Se dan cuenta? Como si nos habla Dios todavía a través de Génesis, ¿verdad? Entonces, así es cada libro de la Biblia. O sea, es un libro espiritual donde tiene profecía, tiene historia y tiene el presente. O sea que es para nosotros ahora. Hay que hacerlo realidad. No es un cuento de hadas. Les iba a decir algo que les va a causar mucha alegría a muchos, y es que de ahora en adelante las máscaras van a ser voluntarias. El que quiera tener máscara se la pone, el que no, pero con ciertas recomendaciones. Inicialmente, cuando empezamos el servicio, usted me va a ver a mí con una máscara, cuando estamos llegando todos, porque quiero ver quién viene medio con cara de resfriado. Porque yo me he dado cuenta que no somos honestos. De un momento a otro todo el mundo es alérgico cuando le da un resfriado. O son las alergias. Si usted es alérgico, le da alergia todo el tiempo. Yo tengo que tomar todos los días una pastilla para la alergia. Si no, me dan alergias. Pero a usted no le va a dar alergia de vez en cuando. Cuando viene la estación de la primavera, si es alérgico al polen, le va a la alergia. Y si está resfriado, no es un pecado, hermanos. Es pecado que no cuida a los demás. ¿Me entienden? O sea, usted puede venir a los servicios, hermanos. Simplemente ese día se pone una máscara y le dice a los hermanos, no se me acerquen mucho, estoy resfriado. Yo lo hago cuando estoy resfriado. Porque eso no es ser obsesionado con las máscaras, eso es tener compasión por los demás. Cuando viene el tiempo del flu, hermanos, todo el mundo se va a enfermar. Entonces, entre más se cuide uno, más fácil son las cosas. Pero cuando hay alguien que está enfermo, simplemente tenga más cuidado. Como les digo, por amor, pónganse la máscara. Yo les recomiendo, como yo lo hago cuando me enfermo, si yo estoy resfriado, vengo exactamente a las 4 de la tarde para no tener que pasarle el camino a nadie, y me voy saliendo. Cuando empieza la última oración, me voy saliendo, me paro allá a la puerta. Cuando dicen amén, yo me voy para la casa. ¿Por qué? Porque en ese momento no expuse a nadie más. Amén. Y no es fanatismo, hermanos, es amor, que es muy diferente. Amén. Entonces vamos a cuidarnos de esa manera, usar sabiamente las instrucciones. Si, por ejemplo, vamos a tener administración en mi oficina, que es pequeña, si usted ha estado en contacto con una persona que está resfriada, aunque no sienta resfriado todavía, dígame a mí, yo pongo mi máscara. ¿Por qué? Porque yo no sé si te va a enfermarse o no, y yo no me quiero enfermar. No me gustan los resfríos, hermanos. Entonces, no es una cosa como quien dice se va a morir uno por un resfrío, pero a mí no me gustan los resfríos, entonces no me resfríen. Pero no se pueden evitar también, ¿verdad? Porque los gérmenes están por todas partes, y cuando uno se va a resfriar y punto, pero hay que evitar lo más que se pueda. Amén. Así que es voluntaria la máscara. Yo me la quito cuando alabo a Dios, porque no se puede ni alabar a Dios con la máscara. Ahora siento libertad cuando alabo a Dios sin la máscara. Así que cada uno puede ser como cada uno quiera. Si usted tiene el otro lado de la moneda, donde usted le da temor por todo lo que hemos pasado, tampoco estamos diciendo que tiene que quitarse la máscara. ¿Me entiende? Que nos vamos a respetar mutuamente, como siempre lo hemos hecho, ¿no? O sea, si hay personas que les gusta tener la máscara puesta, no hay ningún problema, hermano y hermana. O sea, no hay ningún problema, mantenga su máscara puesta. A nadie le va a molestar.
Amén. Amén, hermanos. Okay, gracias a Dios. La semana pasada estudiamos el 23 y 24, creo, si no me equivoco, ¿verdad? Antes de eso habíamos hablado también de la unción, ¿recuerdan? ¿Verdad? Yo creo que es muy importante que nosotros entendamos lo que es la unción, porque aquí dice que Él nos dio la unción, ¿verdad? Y es muy importante en el capítulo que estamos leyendo el significado de la unción. Amén. Ahora, vamos a leer unos versículos relacionados con la unción. Amén. Busque a alguien Marcos 6, versículo 13. You have the mic ready, Gio? Okay. I don't know if you have the volume on the other mic, please. Okay. Good. ¿Alguien quiere leer, por favor, en voz alta, Marcos 6, 13? ¿Nadie? ¿Hermana Estrella? ¿Me ganaron? Lee el próximo, hermana. Busque Santiago 5, 14. Y echaba fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Gracias, hermana. En esta ocasión se habla de ungir con aceite, ¿verdad? Para sanar a los enfermos. Mi pregunta para todos ustedes es, ¿usted piensa que el aceite sana a los enfermos? ¿Quién sana a los enfermos? Dios. Dios sana a los enfermos. El aceite es un simbolismo representativo del Espíritu Santo de Dios, que es el poder de Dios que viene a los hombres. Amén. Vamos a leer, hermana, Santiago 5, 14, por favor. Un momento, hermana. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Amén. Gracias, mi hermana. Aún hasta este momento, ¿verdad? Estamos viendo cómo es algo físico, ¿verdad? Es una botellita de aceite. Ahora, el aceite representa directamente al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué se hace? Porque nosotros somos faltos de fe. Y si no se nos recuerda todo el tiempo, cuando hay un enfermo que lo vamos a ungir con aceite, de que ese simbolismo está representando al Espíritu Santo de Dios, se nos olvida quién es el que sana. Amén. Ahora, no voy a seguir hablando de la unción, que más adelante lo vamos a tocar otra vez. Entonces voy a explicar un poquito más de la parte de la unción. Ahora vamos a empezar a leer los versículos correspondientes. Vamos a leer, primeramente, releer el 23 y el 24 y seguimos para adelante. Capítulo 2 de Primera de Juan, versículos 23 y 24. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Por eso es que es tan importante confesar a Jesucristo. Amén. Hay personas que tienen por costumbre decir, usted aceptó a Jesucristo en su corazón. Esa frase no es bíblica. La frase bíblica es, ¿confesó usted a Jesucristo con su boca? Esa es la verdadera frase bíblica. Amén. Por supuesto que si usted confiesa a Jesucristo, está aceptando a Jesucristo, ¿verdad? Pero yo prefiero, en este caso, prefiero mantenerme sujeto a las palabras bíblicas, porque son cosas muy importantes para la salvación. Amén. El número 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Amén. Ahora vamos a pensar en esto. Sí, Dios nos está hablando a nosotros actualmente en este lugar, en nuestras vidas. Nos está diciendo que si mantenemos lo que hemos aprendido de Dios desde el principio, ¿verdad? Vamos a estar bien. Nos está diciendo eso. Solamente si mantenemos lo que Dios nos ha enseñado. Nos está diciendo que tenemos que mantenerlo también. O sea, que si lo mantenemos, o sea, que hay que mantenerlo.
para estar bien. Amén. Pero no olvidemos de que esta parte de este capítulo está hablando del anticristo. ¿Entiendes? Es lo que quiero que entendamos. Que no nos olvidemos de quién está hablando el Señor también en este capítulo. Porque Satanás sería feliz que usted se olvide de que Dios está enseñando del anticristo en estos momentos. No, el anticristo es un ser real, bíblicamente hablando, en el cual tenemos que aprender para saber dónde estamos parados. Pero si usted se concentra en el anticristo solamente y no en las acciones anticrísticas nuestras, con nuestras acciones anticrísticas, porque negamos, si Jesucristo nos manda a ser humildes, si somos orgullosos, estamos negando al Hijo, porque Él dijo, haced como yo hago, ¿verdad? Entonces si usted no hace como Él hizo, a usted no le importa lo que el Hijo le dijo, entonces está negando al Hijo. Entonces es una acción anticrística, amén. Entonces si usted aprende de todo y está bien versado con lo del anticristo, pero practica estas cosas que son anticrísticas, usted va a ser el primero que va a estar siguiendo al anticristo después. ¿De qué le vale saber del anticristo? Si lo va a seguir. Ahora, si usted sigue a Cristo Jesús, como Él nos ha enseñado desde el principio, aunque aparezcan 50,000 anticristos, a usted no lo van a desviar, no lo van a engañar. ¿Me entienden, hermanos? Las dos cosas son importantes, pero es más importante recordar lo que Dios nos ha enseñado y no cambiarlo por nada ni por nadie, hermanos. Amén. De nuevo, si ustedes buscan el versículo 18, ahí el subtítulo dice el anticristo, ¿verdad? Lo ven todos, ¿verdad? Entonces no quiero que pierdan esa parte de la palabra de Dios, porque es una realidad que en este capítulo Dios nos está hablando de un ser, ¿verdad? Que va a venir a engañarnos, va a querer venir a engañarnos. Amén. Vamos a seguir leyendo ahora en Juan, ahí primera de Juan, el 25, el 26 y el 27. Dice, y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál? La vida eterna. O sea, la salvación. Amén. ¿Creen ustedes en la vida eterna? Porque hay mucha gente que no cree en la vida eterna. Hay mucha gente que dice, cuando yo me muera me entierran y ahí se acabó todo. Mucha gente piensa así. Es más importante saber lo que nosotros creemos. Como hijos de Dios, sabemos que Dios es eterno, ¿verdad? Dice que Él nos dio, dice que nos dio el espíritu de vivir. O sea, el espíritu nuestro viene de Dios. Entendamos esto. El espíritu del ser humano es parte de Dios. ¿Entiendan esto? Es muy importante. O sea que si el espíritu que nos dio vida es del espíritu de Dios, que es eterno, quiere decir que esa parte del espíritu de Dios en nosotros no va a morir. O vivimos eternamente en condenación, o vivimos eternamente en salvación. Amén. Pero nuestro espíritu que Dios nos dio no puede perecer, porque es eterno, porque viene de Dios. Eso es lo terrible, de que esto en la tierra es un abrir y cerrar de ojos para nuestras vidas. Y si no logramos alcanzar la misericordia de la salvación, va a ser por toda una eternidad que vamos a sufrir. O sea, no 100 años, no 1000 años. Piénselo. 100 años es una cantidad grande para nosotros. Piense ahora en 1000 años, que nadie los vive. Ahora piense ahora en la eternidad, usted siendo martirizado por no haber querido creer al Hijo de Dios. Amén. Y hago énfasis en el Hijo de Dios porque ese capítulo hace énfasis una y otra vez el Hijo y el Padre y el Hijo, porque son uno. Porque también el anticristo va a querer minimizar el poder del Hijo de Dios.
Él va a querer que usted crea, bueno, Jesucristo vino a esta tierra y pudo sobrepasar todos los problemas porque era el Hijo de Dios. Porque tenía todo en sus manos. Él podía hacer lo que él quisiera. Entonces le quita mérito al sacrificio de Jesucristo voluntario en la cruz. Y le quita mérito al hecho de que él nunca pecó y que él tuvo que llevar en sí el pecado de toda la humanidad para poder salvarnos. Eso es lo que el anticristo quiere. Porque ¿quién es el Hijo? Jesucristo. Entonces el anticristo es anti-hijo, en contra del Hijo de Dios. Todo lo que el enemigo haga a través del anticristo va a ser para quitar credibilidad a Jesucristo. Amén. Hermana Cristina quiere decir algo. Pastor, Sí. gloria a Dios por la palabra, porque en el capítulo que leímos hoy, habla precisamente de la venida del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y en el último versículo dice, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Amén. Y usted lo está haciendo. Amén. Gloria a Dios por eso. Y le doy inmensa gracias a Dios por estar aquí. Amén, hermano. Porque hoy yo hablaba con un sobrino que está muy lejos de aquí, no en Colombia, muy lejos, está sufriendo. Y yo le hablaba de eso hoy, de que nos olvidemos de lo material, que nos olvidemos de las peleas, de las contiendas con la familia, porque el Señor va a venir. Amén. Y aquí dice que vendrá por vivos y muertos. Amén. Y lo más lindo que cuando yo leía el capítulo de hoy, yo me recordaba tanto a mi Eri, porque yo sé que él se fue con el Señor. Amén. Y dice ahí que él está durmiendo. Amén. Y que él tendrá prioridad, porque el Señor va a llevar primero, él va a levantar primero a los muertos. Y eso me alegra a mí tanto, que él va a tener prioridad y va a estar. Amén. Y después vamos a ir nosotros, si Amén. es la Amén. voluntad del Señor, y le seguimos obedeciendo. Así es, mi hermana. Amén. Gracias, hermana, por compartir. Gracias, mi hermana. Dios es lindo, hermanos. Su palabra es linda. Hermano Ángel. No se contradice. Hermanos, mire, el hecho de que hayamos leído ese capítulo hoy, ¿verdad? Es imposible coordinar la Biblia que estamos leyendo de una manera organizada desde el principio hasta el final, de que cayera en este día, que calzara como un zapato con el otro en nuestros pies. Amén. Sí, pastor, quisiera compartir sobre la palabra de hoy, exactamente como leímos. Una de las promesas que el Padre y el Hijo nos da a cada uno de nosotros es que Él dice que vendrá con voz de mando, voz de arcángel y voz de trompeta de Dios, y descenderá de los cielos. Pero para poder llegar a esa promesa que el Señor nos da, en el mismo capítulo hoy que leímos, hay disciplina que seguir. Amén. Hay que seguir disciplinas y reglas que es la palabra de Dios, que tenemos que leer la palabra de Dios, porque sin eso no podemos llegar un día a poder obtener la promesa de Dios. Y el otro punto que habla en el versículo 3 también de la palabra de Dios, que leímos hoy, la voluntad, pídele Señor la voluntad, porque con nuestras fuerzas no podemos hacer nada. Él va a guiar nuestras vidas, Él va a guiar nuestros corazones. Nosotros tenemos pensamientos muy vanos que ni siquiera ni a los talones le llega a nuestro Padre Celestial. Pero pedirle a Él haga su voluntad. La última palabra de nuestra vida de un ser cristiano es hacer la voluntad de Dios. Aunque cojamos un camino, pero el Señor nos va a llevar a hacer la voluntad de Él. Amén. Amén. Amén, hermano. Gracias, hermano. Vean, hermanos, que el énfasis que hace la palabra de Dios en el Hijo, ¿verdad?, es porque Jesucristo es el puente, hermanos. Él es el puente para llegar al Padre. Nosotros tenemos que ir a Jesús. Dice, pedir en el nombre de Jesús. No podemos hablar con Dios si no ponemos el nombre de Jesús de por medio, hermanos. El Padre no nos va a escuchar, porque Jesús fue el que hizo el camino. Él hizo el mérito para que nosotros pudiéramos llegar al Padre. El Padre estaba ahí siempre y nosotros no podíamos hablar con el Padre. No podíamos. Habían sacrificios que se hacían de animales para poder ser perdonados,
Por eso la palabra dice que se rasgó el velo que estaba en el templo desde arriba hacia abajo, porque Jesucristo abrió del cielo a la tierra. Él abrió ahora ese velo que turbaba la vista. Ahora podemos penetrar, pero es a través de Jesucristo. Por eso hace tanto énfasis. Dice, el que está con el Hijo, está con el Padre. Amén. Si usted lee, voy a leer el 24 otra vez para que les haga más martilladas en la cabeza. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en nosotros, también vosotros permaneceréis. ¿En qué? En el Hijo y Él en el Padre. ¿Entienden el orden que hay? Por algo Dios pone el orden de esta manera. El anticristo, el antihijo, lo que quiere muchas veces es que las personas empiecen a ir al Padre directamente. Se ora y le oran al Padre y le pueden pedir al Espíritu Santo, pero si no lo hacen en el nombre de Jesucristo, están actuando anticrísticamente, porque Cristo es el Hijo de Dios. Cristo murió en la cruz por nosotros. Cristo resucitó entre los muertos. Amén. Y cada uno de los representativos de Dios tiene un propósito, hermanos. Y Jesucristo es el propósito para usted y yo ser salvos. El Espíritu Santo es para regenerarnos, para cambiarnos, para consolarnos, hermanos. Y el Padre es nuestro Creador. Amén. Es importante que entendamos este orden, hermanos. Satanás va a querer hacer una sopa de todo esto, hermanos. Como hacen hoy día esos jugos que meten en una licuadora. No, hermanos, Dios no es una licuadora, hermanos. Y dejó todo bien escrito para que entendamos cómo funciona lo que Él creó. Y no puedo yo cambiarlo a como me guste a mí. Tengo que aprenderlo como está escrito. Amén. Voy a hacer un paréntesis un momentito. Referente a la hermana Mirna. La hermana Mirna, les quiero aclarar a todos para que estemos claros, ¿no? Ella está muy enferma, hermanos. Enferma de muerte. O sea, eso dicen los doctores, ¿verdad? No es para que usted ahora, ¿verdad? Ahora piense de que ¿qué puedo hacer por la hermana Mirna? La hermana Mirna no necesita lástima, necesita amor. La lástima que antes practicábamos, dejémoslo en el mundo, hermanos. Ahora nuestra hermana, creo que la hermana Giselle tuvo, ¿verdad?, un sueño, hermana. No estoy hablando de eso negativamente, por eso me lo paré ahora porque me recordé del sueño, precisamente. Porque Dios lo que quiere es que nosotros tengamos misericordia en nuestros corazones y el amor correcto. Si usted se pone en estos casos, en el lugar de la hermana Mirna, que está en un hospital, en una cama, ya por 4 meses creo más o menos, ¿verdad, hermano? 3 meses. 3 meses en una cama. ¿Usted piensa que la hermana Mirna está pensando en estos momentos en unas flores que le pueda uno llevar o un osito de peluche? Vamos. Eso llega a ser basura para el ser humano cuando se enfrenta con la muerte. Lo que la hermana Mirna está necesitando es su amor, hermano y hermana. Que usted vaya, la visite y le lleve amor. Y no por lástima, sino porque usted la ama de verdad. Ella parada en esa puerta allá atrás, la tercera vez que vino, cuando regresó a la iglesia, me dijo: a mí nadie me saca de esta iglesia ahora. Y fue profético, como les dije la vez pasada, porque en realidad físicamente así no está aquí, pero Dios cogió, en ese poco tiempo cogió su alma, se la quitó al enemigo. El enemigo la tenía sujeta, estaba en sus manos. Así que yo les recomiendo de que oremos con mucho amor por la hermana, con mucha fe, porque si Dios la quiere sanar, la puede sanar. Lo que sucede es esto, hermanos, lo que yo oraba también de parte de Dios al principio. ¿De qué vale, digamos, que le pidamos a Dios que la sane y Dios la sana y se va al mundo y se pierde? Hay que pedirle a Dios que salve su alma, a como sea. Que salve su alma como sea, por más que nos duela a todos. Y también quiero que tengan amor por la familia de nuestro hermano Jesús, porque ellos son los que están sufriendo más, aunque debería ser igual para todos nosotros. Yo sí siento el dolor que mi hermano siente,
pero yo deseara que todos ustedes lo sintieran de la misma forma, que de verdad lo sintieran de verdad, hermanos, porque eso es lo que Dios quiere que lleguemos. Eso es lo que es practicar el verdadero amor que hemos aprendido de Dios. Si nos olvidamos de ese amor, entonces no estamos practicando lo que la palabra nos ha enseñado. Es muy difícil en el caso de mi hermana, porque está joven todavía y no se lo esperaba. Es algo bastante complicado, pero tiene mucho que ver con lo espiritual. Pero no importa si es la hermana Mirna o quien sea que esté enfermo, nos corresponde a nosotros dar amor, hermanos, y querernos de verdad, hermanos. Yo estoy seguro que si fuera su hermana en la carne, o su hija o su hijo, usted ya hubiera ido al hospital a visitarlo, ¿o no? Entonces la pregunta mía, ¿pero dónde está ese amor fraternal que leímos hoy? Y no estoy dictando esto como una sentencia para ustedes son muy malos. Eso ya lo sabemos. Lo estoy haciendo porque nuestras prioridades están en nuestras vidas cotidianas. Lo que cada uno tenemos que hacer. El estudio, los trabajos, cuidar a nuestros hijos, cuidar nuestra casa, nuestra familia, lo cotidiano. Poner a Dios primero no solamente es ir a la iglesia cuando debemos ir, no solamente es leer la Biblia, no solamente es orar, es dar amor a los que necesitan amor. Jesucristo lloró por todos nosotros, hermanos. Él lloró porque nos ama. Y así quiere que nosotros también oremos y lloremos por los que están sufriendo, porque también nos tiene que doler. No puede ser simplemente fingir, tiene que ser de corazón, hermanos. Amén. Vamos a leer el 26. Dice: os he escrito esto sobre los que os engañan. Porque ahí es donde nos quiere hacer como una parte, como que una división. O sea, que lo que hemos estado leyendo, ¿verdad?, hasta ahora, desde este capítulo, después del 18, es del anticristo, de los que se van a levantar como anticristos, ¿verdad?, para engañarnos. Por eso dice: y os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero, ahora viene el pero, hace la división. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque ahora el Espíritu Santo de Dios no está sobre nosotros, está dentro de nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Amén. Él está morando en nosotros. Entendamos eso, hermanos, que por eso no podemos caminar torcido, pues contristamos al Espíritu Santo de Dios. Tenemos que tener cuidado donde caminamos, porque el Espíritu Santo se contrista y nos deja solos. Hermana Estrella. Pastor, también quería hacer énfasis en el capítulo de hoy, también conecta con lo que usted acaba de leer, que no seamos engañados. En el versículo 6 dice que y eso colabora también de que lo que usted trajo la enseñanza, de que nosotros hay esas condiciones anticrísticas, porque en el versículo 6 del capítulo que leímos dice que ninguno agravie ni engañe en cada uno a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya he dicho y testificado. Amén. Gracias, hermana. Amén. Por eso uno no tiene que estar preocupado por vengarse de nadie. Cuando a uno le hacen mal, la obsesión nuestra por poner las cosas even, como dicen en inglés, ¿verdad?, queremos desquitarnos siempre, ¿verdad? O si no desquitarnos, ponemos ver a la otra persona sufrir. O sea, que tampoco es bueno. Aunque ahí dice que Dios nos va a vengar, no podemos desear que Dios se vengue por nosotros, hermanos. Hay que pedirle a Dios que tenga misericordia, porque por eso la palabra dice esto, es una prueba para nuestros corazones. Porque si nos dice que tenemos que amar a nuestros enemigos, y cuando usted le hacen mal, está deseando que Dios le ponga la mano encima a una persona
qué clase de cristianos somos, dónde está el amor de Dios. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo caminamos, cómo pensamos, porque es que aquí, hermanos, ya peca uno en la cabeza. A veces no hace nada uno y está pecando. Por eso es tan difícil, hermanos. Amén. Bethany está molesta con eso que dije. No le gustó. Vamos a leer el 27 de nuevo. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Esto lo hemos leído antes también, ¿verdad? Ustedes recuerdan que yo repasé esto rápido un día, ¿verdad? Vamos ahora a desglosarlo más. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Entonces, ahora yo no voy a hacer lo que el pastor me dice, ¿verdad? Porque si la unción me va a enseñar a mí, ¿por qué le va a hacer caso al pastor? ¿Por qué está equivocado eso? ¿Por qué está equivocado ese pensamiento? ¿Por qué? Pues mucha gente piensa así, hermanos. Muchas veces nos equivocamos, porque usted viene a la iglesia, hermano, y no importa el que predica, si a usted le gustó algo que dijo, usted lo toma, y lo que no le gusta, usted lo tira. La palabra dice tomar lo bueno, desechar lo malo, pero eso es de afuera, no de la iglesia. En la iglesia, la persona que está predicando por la unción del Espíritu Santo. Entonces, ese Espíritu Santo es el que nos está enseñando, no el espíritu del anticristo. No vamos a escuchar otras enseñanzas equivocadas, pero tampoco que nuestra mente nos engañe. Nuestra propia mente nos engaña, escogiendo lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Vea que la tenemos duro, hermanos, porque nuestra carne es fácil para seguir los caminos torcidos, lo que nos conviene, lo más fácil. Amén. Entonces, no es que se haga fácil, pero con el Espíritu Santo, con la unción del Espíritu Santo, sí se hace fácil. Esa es la única diferencia, que el Espíritu Santo de Dios está ahora en nosotros. Dice que no es mentira, dice, es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Me dicen amén cuando lo tengan. Lucas, capítulo 4, del 16 al 30. Es una parte muy interesante. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló un lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre ti, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Alabado sea Dios. Podemos ver claramente que la profecía del libro de Isaías está hablando de Jesucristo. Habla de que el Espíritu estaba sobre su ungido, ¿verdad? Amén. Mas cuando Jesucristo habló con sus discípulos, les dijo: es menester que yo vaya al Padre para que Él os envíe el Consolador, el Espíritu Santo de Dios. Y la palabra corrobora diciendo
que hoy día somos templo del Espíritu Santo de Dios. O sea, ya no solamente el Espíritu está como estaba antes cuando hablaba con Moisés, cuando hablaba con Noé, cuando hablaba con los patriarcas que se les presentaba. Hoy día, hermanos, no tenemos excusa, porque ese Espíritu Santo que solo se presentaba a ciertas personas importantes, personajes de la Biblia, hoy día está presente aquí y dentro de cada uno de nosotros. No es cosa pequeña lo que hemos adquirido, hermanos, cuando hemos confesado a Jesucristo como Hijo de Dios. Amén. No es cosa pequeña, es cosa grande, hermanos. ¿Cuál grande es? Vamos a leer la lista. Porque por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón. O sea, vino para que los que no tenían, está hablando de los pobres también, directamente hablando de la parte económica, hermanos, para que la persona no sufra más la pobreza que existe hoy día en el mundo. En la iglesia de Dios no puede haber pobres, económicamente hablando. Si una persona llega a la iglesia pobre, Dios le va a hacer rico, porque somos ricos de Dios. Él tiene todo, Él provee todo, y nosotros tenemos la obligación de ayudar a esas personas. O sea que en la congregación de Dios, si todos estamos unidos, no va a haber pobres. Que si no hay para todos, hay patadas. Es un dicho del mundo, pero que es muy cierto en la iglesia. Aquí tiene que haber para todos, hermanos. Si no, para afuera, para el infierno, los que no quieren estar en ese grupo, porque se van a condenar. Esa lista dice que no solamente vino para ayudarnos económicamente, sino que dice que los quebrantados de corazón. ¿Cuántos aquí no tuvimos o estamos quebrantados en nuestros corazones? Tenemos problemas, preocupaciones, soledad, traición, chismes, personas que amamos que no nos corresponden de la misma manera, y no estoy solamente hablando de idilios, estoy hablando de personas familiares de uno que uno ama, hermanos, hermanas, padres, y ellos ni siquiera se acuerdan de uno, y solamente tienen contacto cuando necesitan algo y uno los ayuda. Ahí este es un buen hijo, una buena hija, y si no, usted no sirve para nada. Eso duele, hermanos, ¿o no? Porque uno deseara, hermanos, tener todo para dárselo a todos. A no sé ustedes, pues yo desearía poder tener todo para ayudar a todo el mundo y que todos fuéramos felices. Pero no somos dioses, solo hay un Dios, y Él es sabio. Él sabe a quién le da y a quién no le da, y por qué no le da, y por qué le da. Él sí sabe, nosotros no sabemos, hermanos. Entonces vino para sanar nuestras heridas. A pregonar la libertad a los cautivos. Los cautivos no son personas que están en las cárceles, hermanos. Hay personas más prisioneras en la calle que las que están en la cárcel. O sea que en la cárcel muchas personas van a la cárcel, hermano, y conocen a Dios allá. Porque al estar encerrados, no tienen nada más que hacer, empiezan a leer la Biblia, empiezan a pensar en las cosas que no pensaron antes, tienen tiempo para pensar en Dios, y muchos se convierten en la cárcel. Mientras que aquí en la calle hay gente que está prisionera, sin barras, sin barrotes. Hermano Gio, llévele el micrófono al hermano Gio, por favor. Pastor, si le querés testificar algo acerca de eso que está hablando, de las cárceles, cómo Dios transforma a las personas. Porque en la iglesia, como usted sabe, que yo vine, el pastor fue en la cárcel que conoció a Jesucristo, y de ahí ha levantado 5 iglesias casi. Okay. O sea, usted puede ver, como dice usted, que están encerrados y Dios ahí los toca. Amén. Y los levanta, y cuando salen, ya salen a predicar el evangelio, ¿no? Para decirles de que cuando él hace poco fue a tomar el pasaporte, y le preguntaron que si él estaba preso, y él no se acordaba que estaba preso. O sea, no sé, pero después se reaccionó. Entonces, así como Dios le cambió hasta el pensar de que él estuvo ahí,
pero ahora es libre de eso. Solo quería testificar acerca de eso. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Ahí también estuvo usted, hermano. Todavía no está. Hermana Estrella. Pastor, también quería compartir con ustedes, cuando vine a la iglesia hace ya muchos años, para la gloria y la honra de Dios, Dios me dio, el primer sueño que Dios me dio fue ese. Iba en un camino y en ese camino alguien me llevaba a mí por ese camino, pero en ese caminar a mi derecha y a mi izquierda yo me encontraba con personas que algún día tuvieron ropas blancas, eran harapos completamente vestidos, y en sus manos y en sus pies tenían cadenas como si fueran prisioneros, y en sus ojos no tenían ojos, tenían solamente donde es el hueco de los ojos. Pero en mi corazón no me dio miedo cuando yo los vi, porque me pedían ayuda, me extendían la mano al yo pasar al lado de ellos, y yo sentía en mi corazón tanta compasión y amor por esas personas que hoy por hoy me acuerdo, hace casi ya 20 años de ese sueño, y yo me acordé cuando usted habló de eso en este momento, que yo oraba con mucha compasión por ellos, y yo decía: Señor, ten misericordia de ellos, ten misericordia de ellos. Y ahora yo nunca pude entender ese sueño en ese momento, porque fue mi primer sueño que Dios me dio, y era una profecía para mi vida, que lo que yo iba a hacer para el trabajo del Señor. Pero me acordó de eso ahorita que usted está hablando de los cautivos. Gracias, hermana. Gracias. Lo que seguía: a pregonar libertad a los cautivos, que vamos a leer en el versículo número 18. Dice: me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a esos personajes que la hermana Estrella miró espiritualmente en su corazón, porque Dios tenía llamado para ella. Ese fue un llamado de Dios para la vida de ella, que no entendía todavía, pero que hoy día sí entiende, porque Dios la ha usado mucho en ese aspecto, en hablar con personas que no tienen al Señor y están en la calle, y no necesariamente indigentes. Hermano, cualquier persona que usted encuentre, si no está consagrado en una iglesia, están como indigentes y necesitan la palabra de Dios, lo que son las buenas nuevas que habla aquí, hermanos, porque lo primero que dice es: el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso es lo que Jesucristo dijo, ¿verdad? Que se haya cumplido la profecía, ¿verdad? Dice: a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Por eso usted no miraba ojos en ellos, estaban ciegos. Solo las cavidades le podía ver. Pero así están todavía hoy día multitudes. Dice: a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Eso nos ha dejado Dios a nosotros hoy día. No espere, hermano o hermana, de que haya un indigente tirado en una esquina para que usted le predique de Dios. Yo le aseguro que en su trabajo hay un montón de gente necesitada. Le aseguro que hay vecinos necesitados. Le aseguro que hay conocidos suyos que tal vez usted ni siquiera hace tiempo los saluda, que están pasando problemas graves. Que si usted fuera mejor amigo, mejor amiga, los llamaría de vez en cuando para ver cómo están. Que si usted lo llama en este momento, le contestan y le van a empezar a contar lo triste que están y lo malo que se encuentran. Y usted va a poder en ese momento compartir las buenas nuevas de Cristo Jesús. Amén. ¿Quiere decirlo? ¿Quiere testificarlo? ¿Quiere decirlo? Otro día, puede ser, de una vez, al agua. You have sound in here? Pásale ese micrófono, si no tiene. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Sí, hermanos,
como ya lo testifiqué una parte, tengo un sobrino que está muy lejos, no voy a decir el lugar, pero él tiene problemas serios, económicos más que todo. Y hace unos días nos comunicamos, pero no habíamos podido hablar porque por cuestión de horario, de allá a acá, la diferencia de horario. Entonces, hoy se presentó la oportunidad y él me empezó a hablar de cosas que le han pasado con la misma familia, entre el mismo, lo que acaba de decir el pastor, con la misma familia tenemos problemas, que no debería ser así, sino ayudarnos más bien. Y el motivo de la conversación, o sea, de habernos comunicado hace unos días, fue un tema muy diferente por el cual terminamos hablando hoy, porque él no conoce al Señor, pero yo le empecé a hablar a él. Cuando terminamos de hablar, yo le mandé el link de nuestra iglesia y todo. De pronto me está viendo, aunque ya es muy tarde. Pero empezamos a hablar y yo le hablaba del Señor, y le decía de mis experiencias, de mi testimonio, de lo que había pasado en mi vida, cómo el Señor me transformó y todo. Y gloria a Dios porque Él me escuchó. Yo le decía a él que, como yo he aprendido aquí en la iglesia, que en las universidades a los jóvenes no les hablan de Dios, al contrario, quieren que el anticristo está ahí, haciéndoles creer de que Dios no existe. Y yo le dije a él, yo sé que tú de pronto, no, sí tía, yo creo en Dios y esto, pero yo quiero que lo conozcas más, le dije yo quiero que conozcas más al Señor, que aprendas de Él, que vivas una vida para Él, por tu familia, porque tú tienes una familia muy linda. Y gloria a Dios por eso, porque me decía, gracias tía, yo voy a orar más, y yo le decía que íbamos a ayudarnos, él iba a orar por mí, yo voy a orar por él, y fue una conversación tan linda, y yo sé que la semillita quedó ahí en su corazoncito, y esa semilla va a dar buenos resultados en el nombre del Señor. Yo les pido a ustedes que por favor oren por él. Nómbrale al Señor como el sobrino de la hermana Cristina, él ya sabe quién es, y él va a escuchar las oraciones, hermanos. Gracias, Dios les bendiga. Gracias mi hermana, gracias a Dios. Bueno, ese es un muy buen ejemplo, hermano, un buen ejemplo del por qué siempre hay oportunidad para hablar del Señor con el que esté al frente de uno. Lo que pasa es que uno no tiene a Dios en la mente, tiene los problemas de otras personas en la mente y lo que sea que está en la mente de uno, pero no está Dios en la mente de uno. Por eso uno no habla de las buenas nuevas que habla el Señor Jesucristo. La hermana Gisela. Sí, pastora, aportando un poco de lo que estamos hablando, pues gracias a Dios estando en el Ministerio Salmos 9:18 me ha ayudado a mí también a desenvolverme o a quitarme un poco más el miedo. Dios me ha dado valentía para poder hablar de Él en cuanto tenga una oportunidad. Ahora justo, bueno, como estábamos hablando antes, es increíble cómo el Espíritu Santo se mueve, cómo Dios está en este lugar, porque ahora que venía de camino, venía preguntándome, en el trabajo, cada vez que yo tengo la oportunidad de hablar con alguien, yo le digo, yo voy a la iglesia los domingos, o trato una forma de hablar de Dios, y a quien puedo lo invito a la iglesia, y venía preguntándome, ¿será que es bueno que invite a quien sea, a todo el mundo a la iglesia? Entonces yo creo que Dios me acaba de contestar ahora, que por qué yo tengo que abstenerme de hablar de Él o de invitar a alguien a la iglesia. Amén, amén, hermana. Gracias, hermana. Sí, la palabra dice que básicamente cuando lo rechazan a uno, solamente sacuda sus pies, sacuda el polvo de sus pies y siga su camino. O sea, pero presentamos el plan de salvación al que esté al frente nuestro. Ya el resto queda en cada persona, entre ellos y Dios. Amén. Que ya porque uno no los ve, no quiere decir que no se van a salvar. Es posible que pasen 15 años y esa persona tiene problemas y de un momento a otro se acuerda de las palabras que mi hermana Giselle les dijo y aparece por allá otro ángel, otro hermano en Cristo que le dice otra vez lo mismo, y vamos a una iglesia y se va a una iglesia, oran por ella y tal vez se hace mejor que la hermana Giselle. Jesucristo
en el 20, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Parece como que tuvo muy buen efecto, ¿verdad? Lo que el Señor hizo. Y hermana Giselle, vea lo que le pasó al Señor después de que hizo eso. Estaba todo contento por hablar de las buenas nuevas, ¿verdad? Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Oh, los que estaban diciendo que era maravilloso lo que decía. De un momento a otro, al oír estas cosas, porque ustedes quiero que lean lo que dijo, lo que pasó ahí. Él les habló de otras cosas que habían sucedido en el pasado, porque era la tierra de Jesús. Y ahí no le iban a escuchar, porque nadie es profeta en su propia tierra. Y eso fue lo que les dijo. Y les dio ejemplos de otros profetas que no habían podido ayudar a todo el mundo. Solo pueden ayudar a los que Dios envía a ayudar. Y cuando les dijo esto, no les gustó. Entonces dice que al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Pero hermanos, vea la magnitud del odio. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Lo iban a matar por unas cuantas palabras que Jesucristo dijo. Lo iban a matar, hermanos. Pero la unción estaba con él. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Miren, hermanos, los llevaban a puros empujones. Una multitud de personas encima de él viéndolo para ir a matarlo a la peña. Llegan arriba y él camina como que si nada, la cosa no era con él. Y salió como si nada. ¿Por qué? Porque estaba la unción del Espíritu Santo sobre él. Amén. Hermanos, eso es posible en nuestros días. Es posible, hermanos. Yo les he contado a ustedes mi testimonio. Ya vamos a terminar. Cuando inmigración casi me agarra de las orejas. Hermanos, yo me les escapé. Yo andaba en la calle con un uniforme blanco, porque trabajaba en una pastelería y había que poner un uniforme de camisa blanca, pantalón blanco. Salí corriendo del trabajo, no saqué ni mi billetera, nada, todo se quedó tirado allá en el lugar. Salí corriendo. Pues estoy en la calle y yo sé que me están buscando. Y yo miro a la policía, pasaba, pero con las luces puestas, pero bien despacio, mirando para todos lados, buscándome. Ya en mi casa habían llegado a mi casa y tenía a mi mamá, a mis hermanas allá, prácticamente que se las iban a llevar presas, porque andaban buscándome a mí. Estando en ese tipo de casetilla de teléfono, llamando para pedir ayuda, se baja un policía, se acerca a la casetilla, tiene una puerta de vidrio, se para así viéndome, coge el revólver, lo saca y se queda mirándome a la cara. Y yo estaba hablando con el que era jefe mío. Él me dijo, yo le dije, ya me agarraron. Y me dice, ¿por qué? ¿Ya se lo están llevando? Le dije, no, pero aquí está enfrente el policía con el revólver en su mano. Él me dice, no, me dice, yo estuve en la guerra, me dice. Oiga lo que le voy a decir. Miren en los ojos, ven los ojos nada más y no le muestre miedo. Yo nada más le hice caso. Él volvió a guardar su revólver, se metió en el carro y siguió su camino. En 3 ocasiones hubieron patrullas que pasaron al puro lado mío y yo oía en el radio donde daba mi descripción, hermanos. Y yo estaba, había una cerca a la orilla donde estaban ellos, estaba recostado en la cerca así, oyéndolos hablar. No me veían, hermanos. Yo llegué a la iglesia esa noche y una profeta se levantó sin saber dónde yo venía y me dijo, te digo esto, varón de Dios, te he traído a este lugar porque te he escondido de los ojos de sus enemigos. No lo sabía nadie.
Pero es posible que el Espíritu de Dios, que la unción del Espíritu Santo te cubra donde sea que tú estés. Si tú confías en Él, si tú no has hecho nada para que merezca, porque si lo merecía, pues que me llevaran, pero yo no había hecho nada. Y Dios protege los que somos inocentes en esos casos. Vamos a leer lo último para terminar. Vamos a volver a Primera de Juan. Y ahora, 28, perdón. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y no está hablando de ser nacido del Padre, está hablando de ser nacido del Hijo. Porque tenemos que mantener siempre el orden que Dios estableció. Hemos nacido en Cristo Jesús, hermanos. En Cristo Jesús. Amén. Qué triste sería mirar la venida del Señor cuando viene por los que duermen, como decía nuestra hermana Cristina, que leímos anteriormente en Tesalonicenses. Así que primero se levantarán los que duermen y luego los que han sido fieles con el Señor desde el principio hasta el final serán levantados, arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, se reunirán en las nubes de los cielos. Y si tú no estás en ese grupo, dice aquí, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. No solamente avergonzados, sino que, hermano, qué zozobra y qué temor el saber que no hemos logrado, siendo la casa del Espíritu Santo, y no hemos logrado ser salvos. La vergüenza que podríamos sentir no se compara con la perdición de no tener esperanza. Ahora todos tenemos esperanza, hermanos. Ahora todos podemos tener victoria todavía. Pónganos de pie, mis hermanos.